Querido Fernando, vamos a quitarnos de encima, para empezar, el tema más engorroso, filosóficamente hablando, que es la muerte, ¿no? Pero también quiero empezar por la muerte porque tú has contado que tu primera experiencia de lo que es filosofar fue precisamente cuando fuiste consciente de que ibas a morir, siendo todavía muy niño, ¿verdad? Sí. Bueno, primero yo creo que, aunque la muerte efectivamente no sea quizá el tema de pensamiento más agradable que hay, pero por otra parte es que es el tema que nos convierte en pensadores. O sea, nosotros pensamos y nos planteamos la vida como un problema, etcétera, porque sabemos que vamos a morir. Los primeros cristianos se asombraban de que los paganos adorasen a unos dioses tan poco ejemplares moralmente, lascivos, violentos, etc. Pero claro, no comprendían que es que los dioses paganos eran así porque eran inmortales. Y entonces un inmortal no necesita ser ético. Los éticos necesitamos ser los mortales porque la ética es una especie de miramiento que tenemos los mortales unos con otros. Entonces yo creo que el pensamiento es el toque de campana que nos hace empezar a pensar. Yo la verdad es que creo que lo tuve muy pronto, o sea, de niño, que además era un niño, digamos, con una infancia muy feliz y en una casa en que no había ningún motivo, digamos, de pesadumbres. Luego ya vinieron muchos. Pero de pronto un día me encontré ahí sentado en la cama pensando que yo también me iba a morir. Bueno, primero pensaba que se iban a morir mis padres, como es natural, que me parecía más grave en su momento que el morirme yo. Pero luego pensé que yo también me iba a morir. Entonces esa especie de descubrimiento de mi futuro, que además era la única cosa del futuro que tenía segura, porque normalmente todas las demás que tenemos para el futuro pues son dudosas o discutibles o solubles, pero esa es la única insoluble que hay. Eso me hizo, yo creo, empezar un poco a dar vueltas a la cabeza, ¿no? Luego he tenido ya razones más serias para seguir pensando. Por tanto, como decían los antiguos griegos, ser humano es ser mortal. El oi brotoi son mortales y los humanos, ¿no? Exactamente. Sin duda, lo que nos define como seres... O sea, nosotros nos queremos ser seres pensantes, seres morales, pero lo que nos define realmente es seres mortales. Y digo mortales porque, claro, los únicos seres mortales que hay en el mundo somos nosotros, porque no sabemos que nos vamos a morir. Los animales se mueren, pero no son mortales. No tienen ninguna presciencia, digamos, de lo que les espera. Ahora, la visión de nuestro acabamiento y, por otra parte, entonces el proyecto o la suposición de la inmortalidad es lo característico del ser humano. Tú has escrito que si los animales supieran que iban a morir, se erguirían. Sí, ¿no? Es cierto, claro. De hecho, en el paraíso, Adán y Eva vivían como animales, es decir, inconscientes de su muerte. Nada más, la única cosa que les diferenciaba de los animales, vamos, en ese momento no les diferenciaba nada de los animales, y la serpiente, digamos, lo que les introduce es la ciencia del conocimiento de su mortalidad y el empezar a girar en la cabeza proyectos de inmortalidad o posibilidades de inmortalidad. Eso es lo característico del humano. Y recuperando aquella imagen de Borges del tigre continuo, en cambio lo humano es lo incontinuo, ¿no? Es lo irrepetible, ¿verdad? Digamos, las dos características fundamentales de un ser humano es que es irrepetible y frágil. Uh-huh. Y de ahí viene el hecho de que tengamos que ser o tener miramientos morales unos con otros. Es decir, como decía antes, los dioses paganos se trataban sin respeto, porque como eran invulnerables, no había ninguna obligación de tener miramientos unos con otros. Pero claro, nosotros primero sabemos que cualquier ser humano es irrepetible, no solo Mozart, no solo
Cervantes, sino cualquier ser humano es irrepetible, es decir, con él nace y muere una visión del mundo que no se va a volver a dar. Y por supuesto, somos frágiles en el sentido de que estamos siempre al borde de la desaparición, o sea, estamos asomados al balcón de nuestra desaparición, y eso los demás animales no lo saben. Los animales viven con sus necesidades, con sus deseos, etcétera, pero no con la constante presencia de la muerte. Algunos, en fin, zoólogos que hablan de que algunos animales en algunos momentos sienten de alguna forma la amenaza de la finitud, pero yo no creo. Yo creo que los animales tienen la suerte de vivir hasta el último momento convencidos de su inmortalidad. Entonces, ¿crees que la singularidad humana, que es algo que está un poco en disputa, por así decirlo, en nuestro tiempo, ¿no? Que se discute la excepcionalidad humana, tiene que ver con la conciencia de la muerte y también con el lenguaje, ¿verdad? Bueno, claro, por supuesto. La característica evidente del ser humano es que vivimos en un mundo simbólico. O sea, hay Ernst Cassirer, entre otros clásicos, sí, claro, ¿no? Nos acostumbró a saber que el ser humano vive en un mundo de símbolos, en un mundo simbólico, cosa que evidentemente los animales que son conscientes en el sentido de que saben lo que tienen que hacer, si tienen hambre tienen que buscar comida, si tienen frío, pero no viven en un mundo de símbolos, viven en un mundo siempre de inapelables realidades, mientras que en cambio el ser humano vive en un mundo simbólico, y el mundo simbólico tiene más fuerza, más peso que nada en nuestra vida, ¿no? La idea de que seamos animales parlantes, como es lo que dijo Aristóteles en su política. Aristóteles establece que la política es necesaria porque los seres humanos hablamos unos con otros. Y porque el hablar exige introducir unas reglas, una especie de gramática de la vida, ¿no? Además de en el lenguaje una gramática de la vida. Eso es característico. Claro, por otra parte, eso se acompaña de la presencia de la muerte, es decir, de la certidumbre de que todo lo que ocurre es importante porque a lo mejor es la última vez que pasa. O sea, nosotros estamos siempre... yo creo que el paso de la infancia, del momento infans, que no hablamos todavía, hasta a la madurez, es que los niños viven como si fueran inmortales. Por eso esa especie de alegría, de encanto que tienen los niños pequeños es la alegría y el encanto del no saber que la muerte existe. En cambio, en cuanto ya empiezan a ser más o menos prudentemente conscientes de la muerte, y entonces el lenguaje se convierte en esa especie de llamada de auxilio que es el lenguaje entre los humanos, ahí ya entramos en el momento de la seriedad de la vida, ¿no? Entonces, recordando un título de un libro recentísimo de un compañero tuyo de generación y amigo, Víctor Gómez Pin, el ser humano es el ser que cuenta, ¿no? Es que exactamente. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que vivimos y damos cuenta de que vivimos. Yo no dudo, cuando se habla de la conciencia de los animales, yo no dudo que los animales superiores, etcétera, tienen conciencia, es decir, claro, saben lo que sienten y sienten el transcurso de la vida en cuanto pues necesidades, etcétera, etcétera. Ahora, no pueden dar cuenta de esa vida a nadie, y tampoco, de alguna manera, su reflexión les aparta. O sea, no pueden apartarse de la vida. La sienten, pero no pueden distanciarse de ella para dar cuenta, ¿no? Es un poco lo que el símbolo hace. Claro, no pueden dar cuenta de lo ausente, ¿verdad? Eso, evidentemente. Nosotros, el ser humano vive mucho más de lo que no tiene que de lo que tiene, ¿no? Claro. Hay un texto muy bonito de Paul Valéry en que dice que, en el fondo, los humanos lo que importa es lo que no hay, ¿no? O sea, que todo el conocimiento, todo digamos, la realidad propiamente humana se basa en lo que no llegamos a tener, en lo que hemos perdido, en lo que anhelamos,
mucho más que en la materialidad de lo que tenemos en un momento determinado. Claro. Y tú has escrito que justamente del conocimiento de la muerte brota el espíritu, ¿verdad? Es el espíritu es la compensación de la muerte, ¿no? O sea, es decir, saber que vamos a morir se compensa con saber que tenemos espíritu y que ese espíritu entonces está sujeto a la suposición de que no tenga que ver con nuestra mortalidad. O sea, es decir, sí, nosotros sabemos que el pelo se nos cae, los dientes se nos caen, envejecemos, cada vez, digamos, nuestro cuerpo se deteriora más, pero es el cuerpo, el espíritu que está contemplando al cuerpo deteriorarse, nos queda la suposición, la esperanza basada en religión, etcétera, de que no va a sufrir ese decaimiento. Porque claro, nosotros envejecemos, decaemos, pero nos seguimos sintiendo igual que nos sentíamos antes, ¿no? Oscar Wilde decía eso, de que el problema de la vejez es que uno se siente joven. Claro. La vejez alcanza todo menos al espíritu que tenemos, que sigue sintiéndose joven. Claro. Y eso obviamente también es una característica humana, ¿no? La conciencia de la mortalidad y la suposición de la inmortalidad van unidas. Claro. Y curiosamente la idea de espíritu muchas veces va asociada a algo que está más allá de la cuestión efímera humana, ¿no? Que está asociada a la creencia en un más allá, ¿no? Sí, normalmente el espíritu es lo que de alguna forma nos sirve para compensar las limitaciones humanas. O sea, lo que no tiene límites, sí, lo que va más allá, lo que no se detiene con el tiempo, con el cansancio, etc., lo que sigue, lo que sobrevuela, digamos, nuestra vida, eso sería el espíritu, podemos llamarle alma o lo que sea, ¿no? Y claro, por eso el espíritu y la pérdida del espíritu, o sea, el hecho de que el espíritu huya de nosotros, se vaya, ¿no? En el momento de la muerte, o que, en fin, que perdamos el espíritu, y la pregunta, ¿qué será del espíritu? ¿A dónde irá? Etcétera. Yo creo que es un poco también característico. A mí me parece que los seres humanos no hubiéramos nunca imaginado, digamos, el espíritu si no soñásemos por las noches, ¿no? Claro. El sueño por las noches es lo que nos ha dado la suposición de que podemos tener otra vida aparte de la vida real. O sea, si por las noches cayésemos como una piedra y no volviéramos a tener conciencia hasta despertarnos, nunca hubiéramos supuesto que pueda haber otro tipo de vida más allá de la vida que tenemos en la realidad habitual. Pero claro, el sueño ya nos abre la puerta a otra realidad distinta, otra realidad que también parece real, que también vivimos como real, pero que ya no es la que está sometida a las limitaciones de la vida habitual, ¿no? En nuestra anterior charla yo decía que una de las características de tu pensamiento era precisamente, estribaba en tu voluntad, en tu empeño de proteger, por así decirlo, lo que es el fundamento de la filosofía de cualquier asedio exterior, ¿no? Y decía también incluso que en España ha sido una hazaña particularmente heroica en muchos aspectos, no solo en el aspecto religioso, sino también en el político, en la cuestión nacionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la cuestión del espíritu, me parece, ¿no? Porque ha sido una cuestión muy viciada. Y tú dices literalmente en un momento que tener espíritu es ser conscientes de que nuestro cuerpo no está garantizado. Claro, de que de alguna manera nuestro cuerpo está constantemente protestando por su destino, ¿no? Está protestando por su destino. Yo en ese sentido es en el que más simpatizo, digamos, con Unamuno, ¿no? O sea, Unamuno, por una parte, parece que su pensamiento tropieza con una pared. Bueno, no me quiero morir. Bueno, sí, bueno, no quiero morir. Yo no me quiero morir, además, dice claramente. Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. O sea, mi yo quiere seguir viviendo. Sí. Claro, eso, dices, bueno, en fin, no es un pensamiento, es un desideratum, pero que no tiene ninguna base. Pero claro, por otra parte es una rebelión
característica del ser humano, quiero decir. O sea, no es un capricho, sino que en el fondo todo lo que hay en la vida humana es una protesta contra la muerte. Y de eso nuestras sociedades y las instituciones, etcétera, todas son protestas contra la muerte. O sea, si nosotros estuviéramos resignados a morirnos, ni guardaríamos comida en los congeladores, ni estableceríamos normas de tráfico en las carreteras. O sea, simplemente viviríamos esperando cuanto antes en la llegada del fin. Pero toda la sociedad, todos nuestros proyectos, etcétera, son protestas ante el fin. O sea, decimos, no, esperemos que no pase, ¿no? Pero claro, hay una paradoja en esa protesta unamuniana de yo no me quiero morir, porque en realidad es la muerte la que singulariza el yo. Claro, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo ser yo si no me voy a morir? Claro. Es decir, y de hecho, Wittgenstein tiene unas observaciones muy interesantes, como esas, desfragmentarias, como siempre las suyas, pero claro, dice, bueno, ¿quién nos garantiza, supongamos que hay una vida después de la muerte, en que el yo sigue siendo... Pues si hay un yo después de la muerte, ese yo seguirá temiendo morir. Claro, claro. No se le habrá pasado el temor de la muerte. Si es un yo después de la muerte, también seguirá teniendo miedo a morir. Después está, claro, todas las figuraciones que nos hemos hecho a lo largo de los siglos en torno a los dioses que encarnan esa ausencia de muerte, ¿no? Tú en algún texto has vinculado la divinidad con la bestialidad, es decir, dioses y bestias, ¿no? Que de alguna manera nosotros estamos entre esas dos condiciones, ¿no? Desde los griegos la situación, digamos, del hombre es una situación mediana entre lo que no llega a ser hombre y lo que ya está más allá del hombre. Como decía Hölderlin, ¿no? No todo pueden los celestiales, antes se asoman al abismo los mortales. Eso es. ¿Verdad? Claro. Que los mortales tenemos un conocimiento que nunca pueden tener. Y la visión religiosa más... bueno, yo creo más profunda y más emocionante de eso es precisamente la encarnación de Cristo. Sí. Cristo es el Dios más humano porque necesita hacerse humano para entendernos, digamos, para entender lo que somos y para poder en un momento determinado decir no me abandones, claro. que es lo más característico del ser humano. Y precisamente porque el espíritu nace de la conciencia de la muerte, de la propia finitud, por eso opera contra la muerte. Claro, que es otro asunto, claro. Pensar es siempre pensar contra la muerte. O sea, de hecho, bueno, Freud, por ejemplo, dice que en nuestro inconsciente no existe la muerte. O sea, que decir que no, en el fondo nadie cree de verdad que se va a morir. Todo el mundo, Cioran tiene un aforismo de esos, de humor negro que tiene él, que dice, cuando uno se mira al espejo, dice, pero ¿cómo me voy a morir yo que tengo una corbata tan bonita? Sí. Claro, o sea, lo de morirse está muy bien para los demás, pero yo con esta corbata que me he comprado, ¿cómo me voy a morir tan bien como cualquiera? Digamos, la certeza de la muerte y, por otra parte, el hecho de que sí, estamos seguros de que nos vamos a morir, pero no nos lo creemos. O sea, no decimos que sí, que claro, y hacemos declaraciones sobre la muerte y tal, pero en el fondo no están acompañadas de una conciencia. Uno en el fondo dice, bueno, ya veremos. Claro. Tú has vinculado a dos pensadores que son quizá en la modernidad quienes más han pensado contra la muerte, que son Unamuno y Elías Canetti. Hombre, por supuesto. Curiosamente. Canetti se quería definir como el enemigo de la muerte, ¿no? El adversario de la muerte. Y Unamuno también. Bueno, Unamuno, claro, Unamuno precedió a Canetti en muchas cosas. Sí. De hecho, lo que pasa es que Unamuno se inscribía más en un telón religioso, ¿no? Exactamente. Es decir, o sea, era, su reclamo reclamaba la inmortalidad que da la religión, no una inmortalidad cualquiera, no una especie de transhumanismo, sino que quería la inmortalidad que da la religión. Canetti en ese sentido, en cambio, era más pagano, o sea, sí. Simplemente se limitaba a negar a la muerte. De hecho, tiene una obra de teatro famosa en que todos los personajes saben cuál es la fecha de su muerte. Entonces, para él, la verdadera revolución humana sería que todos muriéramos no solamente sabiendo que tenemos que morir, sino sabiendo el día que tenemos que morir. Exactamente, sí. Y de hecho, Canetti reconoció a Unamuno como un precedente a pesar de la diferencia religiosa. Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, es que, vamos, en muchas cosas
Unamuno precede a Canetti, por supuesto. Pero hay un diagnóstico de Canetti, que no sé si compartes, es que dice que la modernidad podría ser entendida en un futuro como la era de la muerte. Y eso hay una paradoja también ahí, ¿no? Porque realmente somos la sociedad o la civilización, por así decirlo, la modernidad en su sentido amplio, más emancipada de la religión, más amparada por la técnica y por la ciencia, pero al mismo tiempo que ha claudicado más ante la muerte, ¿no? ¿Hay algo Claro, ahí? porque, digamos, creemos que tenemos más recursos frente a ella. O sea, cuando se habla de que en los pueblos primitivos, de que en los lugares un poquito más atrasados, la gente acepta la muerte con naturalidad, es porque están acostumbrados. Claro. O sea, no hay esa especie de rebelión contra la muerte que son los grandes hospitales, las máquinas, digamos, de la respiración asistida. Cuando no hay todo eso, pues la muerte, bueno, es un acontecimiento más que pasa con cierta mansedumbre en nuestra vida, porque no tenemos ninguna defensa frente a ella, ¿no? Mientras que, claro, nosotros parece que vivimos en un mundo que ya nos ha prometido que no vamos a tener que morir. O sea, cuando uno entra a un hospital, no entra para morirse, sino para vivir, ¿no? Y al mismo tiempo la trama cultural, lo que tú llamas la trama cultural, es decir, simbólica, ¿no? Bueno, científica incluso también, ¿no? Opera contra esa muerte, ¿no? O sea que también la sociedad en su conjunto es una empresa contra la muerte. De hecho, todas las declaraciones transhumanas que hay hoy insisten en la idea de vencer a la muerte. Pero claro, primero, yo creo que es un tema bastante... Hay bastante ingenuidad, porque en el fondo los seres humanos no solamente morimos nosotros, sino que muere el mundo que nos rodea. Exactamente. Es decir, ¿para qué quiero yo vivir eternamente si los seres que he amado van a desaparecer? Claro. O sea, tendríamos que decir, bueno, yo vivo eternamente y puedo garantizar la vida a 15, 20, 25 personas para que me acompañen. Porque claro, si no, ¿qué gracia tiene continuar vivo si todos los seres que han dado sentido en nuestra vida han desaparecido? O sea, sería más bien una especie de prolongación de la tortura de vivir. O sea, yo quiero vivir, pero quiero vivir con los míos, con mi mundo. Que yo creo que es eso a lo que se refiere Unamuno cuando habla del yo. El yo no es simplemente un yo monotemático, ¿no? Sino que es un yo contextualizado, un yo y mis circunstancias, claro. como diría Ortega, un yo en las circunstancias. Entonces, yo quiero vivir, pero yo en mis circunstancias, no solamente mi yo, ¿no? Y claro, no hay vida sin muerte. Esa es la cuestión. No la conocemos. No la conocemos. No la conocemos. Pero en cualquier caso, la experiencia y la idea que tenemos de vida está asociada a la muerte. Sí, claro. Pues es que cuando para ver si un organismo unicelular o lo que sea, pues está vivo, la prueba es que se puede morir. O sea, es decir, si hay algo... Y lo hay en seres naturales que no conocemos cuándo pueden morir, ciertos seres que pertenecen a la botánica, etcétera, que no podemos constatar que sabemos que han nacido, sabemos que están vivos porque se reproducen de algún modo, etcétera, pero no sabemos que puedan morir. Entonces, claro, si no sabemos que puedan morir, tampoco sabemos que están vivos del todo. Claro, y nuestra furia contra la muerte en realidad es una pasión por la vida. Es simplemente un hecho de decir, bueno, si ya me la ha dado usted, ¿por qué me la va a quitar? Es decir, no hay derecho... No, es una protesta de decir, bueno, mejor es que no hubiera nacido, ¿no? Sí, un poco lo que decía el oráculo en Grecia, ¿no? Es decir, lo mejor de todo es no haber nacido. Pero claro, ya si has nacido, lo mejor sería ser inmortal. Claro. O sea, si ya has probado la miel de la vida, digamos que no te la quites de la lengua, ¿no? Claro, porque la idea en realidad de inmortalidad solo es concebible en la cabeza, en la mente de un mortal. Por supuesto. O sea, es que es una especie de reverso ineludible de la muerte. En el momento en que somos conscientes de nuestra muerte, empezamos a ser, digamos, proyectivamente conscientes de la inmortalidad.
Y claro, entonces tú dices a raíz, a la luz de todo esto, que la ética, en un sentido spinozista, o de Spinoza, ¿no?, sería el propósito racional de vivir con perspectiva de inmortalidad, pero sabiéndonos mortales. Eso es lo que creo haber leído en Spinoza, ¿no? O sea, el verdadero bueno, la verdad, el santo, diríamos, en una concepción religiosa, los santos son aquellos que son capaces de vivir como si no fueran a morir. Claro. O sea, nosotros constantemente podemos hacer buenas obras y podemos arriesgarnos por los demás, etcétera, pero siempre somos conscientes de que, claro, hay un límite, porque somos frágiles y, por lo tanto, yo puedo ayudar al otro con ciertos requisitos, porque, claro, si no me pierdo yo mismo. Mientras que el santo es el que se cuida leprosos o en fin, arriesga su vida como si no tuviera miedo a la muerte, o sea, como si supiera que él ya tiene ganada la inmortalidad y puede hacer lo que quiera, ¿no? Eso es un poco la convicción que quiere dar la religión, es decir, tú pórtate como si fueras inmortal y lo serás. Claro. Hay una frase tuya que me impresionó hace muchísimos años cuando era adolescente, ya no recuerdo si del diccionario filosófico o de Ética para Amador, pero da igual, son dos libros igualmente muy recomendables en tu bibliografía. Y decías, creo recordar más o menos los términos exactos, pero era, para pensar, primero hay que suicidarse metodológicamente para luego resucitar con la toga sapiencial, decías, ¿no? Sí, claro. Resucitar de entre los muertos con la toga sapiencial. Sí. Si queremos situarlo, digamos, filosóficamente, es un poco lo que hace Descartes, ¿no? Claro. O sea, Descartes dice, bueno, la duda metódica, es decir, no hay nada seguro, no sé si estoy en las manos de un dios juguetón que me engaña constantemente, etcétera, etcétera, y entonces tengo que agarrarme a algo que sí resista, que resista al cambio, que resista a la duda, etcétera. Y ahí es donde empiezo a pensar. O sea, pienso, luego existo, y eso que me hace existir también me hace pensar. Entonces, ¿estarías de acuerdo con Ortega? Es un texto que mencionaste en nuestra anterior conversación, de que es filosofía, que es el curso póstumo dictado en el año 29, que es extraordinario, donde Ortega dice que la gran revolución filosófica es justamente la de Descartes, porque introduce la duda. Sí. Eso no había ocurrido nunca en el pensamiento, ¿verdad? Bueno, los escépticos introducían la duda, pero ya no salían de ella. O sea, decir, porque quizá haya que decir, para ser justos, digamos, que Descartes introduce una duda de la que se puede salir. O sea, es decir, que la duda es el primer paso, pero un primer paso. Hay otros después. En cambio, pues los escépticos clásicos dan el paso de la duda y ya de ahí no salen. O sea, siempre se quedan en el cenagal, digamos, de la duda, ¿no? La filosofía moderna empieza por la duda, pero sigue más allá, ¿no? Y eso crea la muerte moderna también, de alguna manera, ¿no? Claro, por lo menos la finitud. La finitud, ¿no? Pero siempre la idea del pensamiento está ligada a la contingencia, ¿no? Es decir, no hay dioses paganos pensadores, porque como son eternos, no tienen que pensar. Claro. La molestia, digamos, del pensamiento viene por eso, de alguna manera, la única imagen religiosa que duda es Jesucristo, digamos, al cual le pueden tentar en el desierto, etc. Pero claro, no tiene sentido tentar a un ser eterno porque sabes que va a hacer siempre lo que le dé la gana, dado que no tiene ningún miedo a desaparecer. Mientras que Cristo parece que tiene la eternidad de Dios, pero las dudas y las limitaciones de los humanos. Esa es la emoción que produce su figura, es esa combinación de las dos cosas, ¿no? Y la gran pregunta de a dónde vamos cuando morimos, ¿no? Tú la respondes con el viejo adagio de Séneca, ¿no? Es conatus duceris, ¿no? De donde hemos nacido volvemos, ¿no? Bueno, Spinoza, digamos, es definitivo en eso de decir el hombre libre, o sea, para él el hombre pensante, es decir, el hombre libre,
en nada piensa menos que en la muerte y toda su sabiduría es sabiduría de la vida. Es decir, en la muerte no hay nada que pensar. O sea, probablemente los agobios, los temores, etcétera, que nos produce la muerte es porque pensamos que vamos a morir y luego vamos a seguir vivos de algún modo para vernos muertos. Ese es el miedo. O sea, el miedo de la muerte no es verdaderamente la muerte, sino una especie de supervivencia que nos permitiera vernos muertos. Spinoza por eso dice que la muerte no hay nada que pensar. O sea, el sabio solo piensa cosas sobre la vida porque es lo que él puede controlar o porque es lo que él puede invertir en la vida. La muerte no hay nada que pensar. O sea, precisamente si es muerte no hay nada que pensar. O sea, de alguna manera, yo algún día dije que los verdaderos creyentes somos los que creemos en la muerte, pero no creemos en el más allá. Claro. Porque claro, si uno cree en el más allá, ya no cree en la muerte. Y si no cree en la muerte, no cree en lo más característico del ser humano. O sea, el que cree que no va a morir, sino que se va a ir de viaje, digamos, a otro lugar, bueno, en cierta medida no cree lo propio de la humanidad. O sea, el verdadero creyente cree que va a morir y eso es su problema, ¿no? Luego hay una cuestión que me permitirás que la traiga a colación, porque tú mismo has hecho de ello materia de tus artículos e incluso has dedicado un libro entero, que es La pérdida, desde la muerte de Sara, hace ya 10 años, creo. 10 años se ha cumplido hace una semana. Y eso yo creo que ha transformado bastante algunas de las nociones, ¿no?, que hasta entonces habías tenido sobre la vida, sobre la alegría, ¿no? O has pensado más acerca de la tristeza. ¿Cómo ha cambiado para ti eso? Para mí ha sido el acontecimiento fundamental de mi vida, ¿no? O sea, sí, es decir, yo antes era, digamos, creyente en la muerte, pero en plan retórico, como todo el mundo, ¿no? A partir de la muerte de Sara, creo en la muerte mía, en la muerte de verdad, porque ya ha empezado. O sea, con la muerte de Sara ha empezado mi muerte ya, ¿no? Entonces, la ausencia es realmente algo que nos descubre en qué consiste la vida, que es en la relación con los otros. Es decir, yo vivía cuando vivía con Sara. Es decir, o sea, la vida con Sara era la realidad de mi vida. Y claro, saber que sigo sobreviviendo, pero ya sin ella, es como una especie de alternativa de bajo nivel, digamos, de baja calidad respecto a la vida verdadera, ¿no? He perdido la vida auténtica y ahora tengo que consolarme, quizás no es la palabra, en fin, conformarme con el recuerdo y la presencia ausente de la persona que yo he querido, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no te ha dado una dimensión distinta. Evidentemente habías sufrido ya otras pérdidas, tus padres, sí, amigos, sí, en fin, mucha gente. Pero no te ha dado una dimensión distinta de lo que es la aniquilación. Es decir, que la muerte no es exactamente aniquilación, sino que es otra cosa. Es que el amor es la realidad importante de la vida para mí. O sea, claro, la vida, la realidad sustancial, digamos, de la vida es el amor. Y el amor es cuando uno deja de vivir para algo y vive para alguien. Claro. ¿No? Entonces, eso normalmente la vida banal o más trivial es vivir para algo, aunque ese algo sea grandioso, la salvación de la patria, la fortuna de los millones, lo que sea, pero todo lo que es vivir para algo es vivir para algo trivial. Claro. La única vida, digamos, la única vida que verdaderamente nos vivifica, nos mantiene nuestra esencia humana, es vivir para otro, para otra libertad, para otro ser, para el ser amado, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando uno ama, puedes perder el ser amado, pero no dejas de amar. Claro. O sea, yo... bueno, cuando murió Sara me he quedado mutilado de lo que era el sentido de mi vida, pero por otra parte no dejo de amarla, no la he sustituido por otra cosa, sino que sigo de alguna manera amando, lo que pasa que ya es un poco amando en ausencia, ¿no? Pero entonces es curiosa la paradoja, porque claro, Sara no vive, pero existe. Para mí sí, claro, por supuesto. Yo tengo la convicción, en fin, que no voy a poder fundamentar en nada, de que
de que mientras yo siga recordándola y amándola, ya no ha muerto. En ese sentido, Parménides tenía razón, que solo se puede pensar en lo que verdaderamente existe, que lo que Claro, no existe o sea, no es un el camino. sentimiento para un ser simbólico, lo que él piensa es lo que existe de verdad. O sea, es decir, para mí, Sara es mucho más real, digamos, Claro. y mucho más presente en mi vida, no en la vida de los demás, pero presente en mi vida que cualquier otra de estas realidades objetivables que tenemos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la muerte es la implosión de un individuo, en realidad, ¿no? No es... La muerte es el gran desafío a nuestra racionalidad. O sea, la razón es un encadenamiento de causas, es un encadenamiento de efectos. Cuando llega la muerte es como una ruptura, digamos, total de ese encadenamiento, pero es una ruptura que, claro, nosotros queremos seguir pensando. Es decir, bueno, muy bien, me muero, ¿y qué? Y uno dice, no, es que no hay qué, porque morirse es dejar ahí la expresión heideggeriana de que es la posibilidad de la imposibilidad. O sea, que es un momento en que lo único posible es lo imposible, ¿no? Ese es el desafío de la muerte. Tú has explicado muy bien una cosa muy abstrusa y muy difícil para todos los estudiantes de filosofía, incluso para los lectores de filosofía en un sentido amplio, que es la idea de la muerte en Heidegger, en Ser y Tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Que es la muerte es la muerte de uno mismo, ¿verdad? Sí, sí. Es el destino. Es el destino, ¿no? Es el destino. O sea, nosotros hemos llegado, estamos arrojados al mundo para Exacto. morir. Eso es por ejemplo, Spinoza hubiera negado ese aspecto. O sea, decir, no. O sea, nosotros estamos y hemos sido arrojados al mundo para vivir. O sea, la muerte es un mal encuentro que haces. Hay un momento en que los seres humanos estamos constantemente encontrándonos con cosas, con otros seres, con circunstancias, etcétera, y hay alguna circunstancia que es incompatible con nosotros y entonces nos destruye. Pero no hemos nacido para encontrar esas circunstancias, sino hemos nacido al contrario, para buscar las cosas que sí nos convienen. Claro, Heidegger parece que presupone que aquello que no nos conviene es precisamente nuestro destino, lo que nos espera, lo que nos... Y bueno, yo creo que en ese sentido es nihilista, ¿no? Frente a Spinoza, que cree en Dios, a un Dios que no nos conoce, pero que nosotros podemos conocer. Un Dios que es la naturaleza, en realidad, ¿verdad? Claro, la naturaleza, las sustancias, es decir, un Dios en el cual Borges, en el soneto tan bonito que tiene dedicado a, bueno, uno de los dos sonetos que tiene dedicados a Spinoza, dice, el más veraz, o no sé qué, amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Es decir, Spinoza cree que verdaderamente el ser que ha seguido la ética ama sin ser amado, pero ama algo que de alguna forma le inmortaliza. Yo he tenido siempre la sensación de que tu pensamiento, de alguna manera, se ha rebelado contra esa pasión, por así decirlo, por el final, que determina buena parte de la filosofía del siglo XX, ¿no? Pues la filosofía ya emancipada completamente de la religión, de raíz existencialista, ¿no? que empieza en Kierkegaard, que sigue en Unamuno, en Heidegger, ¿verdad? Que son esa reflexión del ser humano como un ser para la muerte. Y todavía ha revelado un tanto contra eso, también con algunos pensadores muy importantes del siglo XX, el propio Ortega, Hannah Arendt, que tienen un pensamiento más dedicado a la natalidad, al principio. Claro, o sea, Hannah Arendt en eso es... ella cree que la muerte no acaba, o sea, quiero decir, porque lo real no es en la persona que muere, sino la persona que da luz. Exactamente. Entonces, y que la muerte es un principio, en realidad. Y que la muerte es un principio porque es lo que da paso a otra vida, ¿no? Entonces, no daríamos a luz otros seres si no muriésemos. Entonces, la muerte simplemente es el requisito para poder seguir dando a luz a otros seres, ¿no? Pero ¿ha cambiado un poco tu percepción con respecto a tu experiencia de la pérdida, eso o no? Hombre, la pérdida, es decir, desde el punto de vista individual, la pérdida te marca definitivamente. Siempre, o sea, sí. Es decir, acepto lo que dice Hannah Arendt respecto a la natalidad, etcétera, etcétera,
pero por otra parte ya eso no me salva a mí. O sea, Ya. quiero decir, yo estoy del lado de los condenados, de los que ya han perdido, de los que han perdido el sentido de su vida y no lo van a volver a recuperar. Entonces, bueno, puede ser un consuelo saber que la vida continúa. Yo ahora tengo una fijación, digamos, con los niños y con, o sea, verdaderamente que me ha venido con la vejez, ¿no? No tengo miedo de que me vayan un día por la calle a decir que soy un pederasta porque me paso la vida viendo a los niños. Sí, es que me paso la vida viendo a los niños y a veces en un parque o lo que sea, si hay 3 o 4 niños jugando o hablando y tal, me siento a verles. Claro. Claro, me siento Es un completamente... espectáculo en sí mismo. Sí, claro. sí, eso, el espectáculo de los niños hablando, Del inicio, ¿no? eso me produce, eso es lo que más me produce alegría. O sea, realmente, si yo pudiera, claro, supongo que la gente que tiene que tener los niños en casa y tiene que darles de comer y de cenar, no tiene tanta alegría respecto a ellos, pero yo desde luego tendría media docena de niños en casa para verles vivir, porque es lo único que, que me da oleadas de vida, ¿no? Eso por supuesto. Has hablado del consuelo. Ese sería uno de los consuelos, ¿no? Observar. Eso, quizás la palabra no sea consuelo, sino alivio. O sea, cuando los estoy viendo vivir, me siento aliviado. Luego, en cuanto aparto la vista y la vuelvo hacia mí, me siento tal como es la realidad, ¿no? Pero sí, es verdad, cosa que no me pasaba antes. Yo, a los niños, pues cuando yo era joven, los niños los apartaba para no pisarlos, pero no tenía ninguna especial fijación, digamos. O quizá, bueno, como he tenido una infancia feliz y tenía hermanos y, en fin, para mí siempre la vida ha sido una vida de prójimos, ¿no? De prójimos muy queridos, etc. Pero bueno, todo eso lo sustituí por el amor de Sara y tal. Y ya ahora, cuando no la tengo y cuando tengo... En fin, yo siempre... la enfermedad de Sara, que fueron varios meses y tal, siempre pensé que tenía que aguantar hasta el final para acompañarla, ¿no? Pero que no la sobreviviría. Entonces mi consuelo era que no sobreviviría a Sara, ¿no? Pero para mi sorpresa la he sobrevivido y llevo 10 años viviendo sin ella. Entonces he tenido que buscar como remedios a esa ausencia letal, ¿no? que tengo cuando la he perdido. Y bueno, la contemplación de los niños y, en fin, ahora ya en mi familia ya no hay niños pequeños, todos son mayores, ¿no? Pero hasta hace muy poco, mientras había niños, siempre me encontraba como protegido por ellos, ¿no? Seguía la vida con ellos. Ahora ya la cosa es muy difícil, nos vamos haciendo viejos todos. También has dicho que es una cosa, también es una lección para todos, que la pérdida de Sara, pues evidentemente sumió una tristeza enorme, pero al mismo tiempo has querido seguir viviendo. Esa es la sorpresa, ¿no? La sorpresa es que frente a lo que a algunos o a nosotros nos habían dicho, uno no se muere de pena, vive de pena, pero no se muere de pena. O sea, la pena te hace vivir, porque el deseo de vivir y el deseo de morir no son vasos comunicantes que uno sube y el otro baja, sino que uno puede haber perdido el deseo de vivir y sin embargo no tener ninguna ganas de morir. Claro, son dos cosas distintas, ¿verdad? No, o sea, que por mucho que hayas perdido lo que te daba el impulso y el deseo de la vida, eso no se acompaña de un deseo de muerte, ni mucho menos, ¿no? Y has seguido viviendo plenamente, además. Exactamente, todo, sí, ¿no? sí, por supuesto, claro, la vida como necesidades, como deseos, incluso en una forma mitigada como esperanzas, ¿no? Esperanzas ya cada vez más. Ortega tenía una expresión muy graciosa, dice, ¿cómo será en España la esperanza que hay que abrigarla? ¿No? Las esperanzas hay que abrigarlas para que no se nos enfríen, ¿no? Bueno, cuando ya tienes esperanzas después de haber perdido lo que era tu sentido de la vida, efectivamente cada vez hace falta abrigarlas más. Tú has escrito un libro también muy recomendable sobre la vida eterna. No hace tanto tiempo
donde discutes, digamos, la idea de vida eterna, o sea, de vida más allá de esta vida, pero al mismo tiempo pones otra vez el énfasis en la capacidad de la filosofía para ver lo inmutable, lo eterno. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Yo creo que la gran quiebra de esa... Durante mucho tiempo, durante siglos, en la filosofía lo eterno, lo duradero, etcétera, era el todo. En cambio, el individuo era lo perecedero, lo que desaparecía, lo efímero. Lo curioso es que cuando llegó Schopenhauer dio la vuelta a eso. Es decir, el todo era, para Schopenhauer, por ejemplo, lo malo, lo perverso, lo insatisfecho, etc. Mientras que el individuo al menos puede renunciar al todo y eso le salva. No le salva en el sentido de que le perpetúe, sino que le salva del dolor, claro, que es lo que caracteriza, digamos, al todo. Y una cosa que ya asomó en nuestra primera conversación, pero es esta idea transhumanista de que el ser humano está a punto de alcanzar la inmortalidad, ¿no? Hay una perversión terminológica, porque si algo puede alcanzar el ser humano es la constante durabilidad. La duración, sí. La duración, claro. Pero no es la inmortalidad, claro. Ya también en la tradición griega está la famosa, bueno, que Nietzsche recoge en algún momento, la Sibila de Cumas, servidora fiel de Apolo. Apolo, para premiar su fidelidad, le dijo que quería, y la Sibila, un poco imprudentemente, dijo no morir, la vida eterna. En celo. Y entonces, claro, cuenta la leyenda que siglos después los niños jugaban con como una especie de muñequito de grillo que metían en una jaulita y tal, y al grillo, si acercabas mucho al oído, decía quiero morir, era la Sibila.